Hola, muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Les habla la licenciada Jessica y como siempre quiero darles la bienvenida a la materia de fundamentos de la psicología. Vamos a continuar desarrollando más temas al respecto de la introducción a nuestra materia. Y bueno, lo que vamos a indagar el día de hoy es la razón del por qué estamos estudiando psicología en nuestra carrera de liderazgo pastoral. Además, vamos a ver qué beneficios tiene esta ciencia para la carrera en la cual ustedes están desarrollando y sobre todo qué beneficios trae al trabajo que ustedes realizan como pastores, líderes o miembros de la iglesia. En sí, lo que vamos a ver es la psicología, qué es lo que ofrece, ¿no?, a la teología. Entonces, bueno, antes de iniciar con este tema central que les estaba mencionando, vamos a hablar un poco sobre lo que es este apartado, el diálogo psicoteológico, donde vamos a estudiar una relación etimológica, por cierto, muy interesante con lo que es la tarea o los objetivos que tiene un psicólogo con un pastor. Entonces vamos a hacer tal vez una comparación y vamos a ver las relaciones, la relación que tiene los objetivos de un psicólogo y un pastor. Vamos a empezar mencionando que las palabras de psicoterapia y psiquiatría tienen el mismo significado etimológico. En primer lugar, se las puede definir como cuidado de las almas o cuidado del hombre. Las vamos a ver un poquito más, las vamos a desarrollar un poco más. Psicoterapia pues viene de psique, que significa alma y vida, es un concepto que ya habíamos visto en clases anteriores, y de terapeu, que significa cuidar o hacer servicio. El significado más conocido de este verbo griego es curar, aunque servir es el primer significado. En este sentido, etimológicamente hablando, todo aquel que se ocupa del hombre y desea servirle es un psicoterapeuta, ¿no? Entonces, la palabra psiquiatría viene de psique y de iatros, que significa sanador. Luego, entonces, bueno, se entendería la psiquiatría, que es el sanador del alma humana. En este sentido, con respecto a lo que es la coincidencia terminológica, vamos a analizar cuáles son los objetivos de un psiquiatra. Como ustedes pueden ver, es el cuidar o el velar por lo que es la salud mental, y el objetivo del pastor, de un líder, etcétera, y de toda la comunidad cristiana, pues es la salvación del hombre, ¿no? Pero ambos términos proceden, ambos términos proceden de la misma palabra salvus, que significa tanto sano como salvo. Esta coincidencia terminológica, como les decía, entre lo que es la psiquiatría y la teología, implica una preocupación común por ayudar a los hombres a integrarse y a realizarse plenamente. Ahora, también debemos de recordar y ver este aspecto, ¿no?, desde una perspectiva cristiana,
la cura de las almas está fundada en la revelación divina y en la palabra de Dios. Eso es algo que todos saben y están conscientes de eso, ¿no? Mientras que la ciencia como tal pues no toma en cuenta ese factor. Aunque esto es un tanto relativo, me refiero a lo que menciona el pastor Jorge León en su libro, que la ciencia no toma en cuenta ese factor para curar el alma con respecto a lo que es la palabra de Dios. Es un tanto relativo a mi criterio, ya que hay psicólogos que trabajan o se apoyan de la iglesia cuando se trata de ayudar a las personas, pidiéndole que se aferren a su fe, ¿no? Entonces, actualmente ya hay pastores y psicólogos que trabajan de la mano para ayudar a las personas. Por otro lado, los métodos pastorales y psicoterapéuticos, así como sus alcances, también son diferentes. Por supuesto que no podemos comparar en absoluto el trabajo de lo que es un pastor, un psicólogo, un doctor, etc., ¿no? Sin embargo, es digno de mencionarse que tanto el campo religioso como el psicoterapéutico se está aprovechando las mutuas críticas en una común preocupación por la salud del ser humano. Ahora bien, entendiendo toda esta introducción, pues vamos a comenzar lo que es el tema central, ¿no?, del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que ofrece la psicología para la teología. Bueno, antes de mencionar lo que sigue, me gustaría que por favor puedan pensar en una situación similar a la que el pastor León menciona en su libro, y si ha pasado esto en sus congregaciones. El pastor León dice que en ocasiones nos encontramos frente al hecho que las personas que más a menudo causan serios problemas y situaciones difíciles en las congregaciones cristianas son por lo general hermanos fieles que no quisieran actuar de la manera que lo hacen. Sin embargo, son víctimas de sus conflictos, conscientes o inconscientes, y viven en una constante agonía, ¿no? Y bueno, pues el deber del pastor, del líder y de toda la comunidad cristiana debe ser el de ayudar a estas personas para que esta agonía pare o cese, ¿no? Entonces, para que esto pueda ser así, para cumplir este objetivo, sabemos que la ayuda debe darse desde un punto de vista de los recursos de la fe cristiana, a partir de lo que es la oración, la palabra, etcétera, ¿no? Esas son armas indispensables en la fe cristiana. Pero también se sugiere que debe de considerarse factores psicológicos para ayudar a las personas. Ya en un plano de reflexión teológica, podemos afirmar que el concepto cristiano de pecado puede llegar a ser clarificado si se tiene en cuenta esa gran tarea de nuestra mente que, como menciona el pastor Jorge León, que realmente no ha sido muy explorada en las iglesias o en el estudio teológico. Me refiero a lo que es el inconsciente, y que este inconsciente determina en gran parte nuestra conducta pecaminosa o no. Y para que podamos entender el concepto de lo que es el inconsciente, para dejar más claro esto y para validarlo, les quisiera hablar un poquito de Freud y de lo que es el psicoanálisis, cuando
cuando Freud decía que cuanto más se introducía en el psique, es decir, en la mente o en el inconsciente de las personas, más se acercaba al origen de los problemas. Él se refería que, según el psicoanálisis, todo lo que se vive en la niñez pues deja marcas profundas, se graba en nuestro inconsciente sin darnos cuenta y determina esas conductas futuras, ¿no? Entonces como pueden ver, el inconsciente es muy importante para poder entender las conductas de las personas, ¿no? Y en las siguientes semanas vamos a ahondar más al respecto de lo que es, más profundamente a lo que es el psicoanálisis. Bueno, entonces estamos entendiendo y estamos viendo con más claridad la importancia que tiene el concepto de inconsciente para poder entender el comportamiento de las personas, pero también para entender sobre todo el concepto de lo que es el pecado. Y lo que vamos a hacer a continuación es poder considerar este tema de lo que es el inconsciente una vez más, perdón por la redundancia, para poder entenderlo, pero lo vamos a considerar a través de un caso particular tomado de la experiencia personal del pastor Jorge León, cuando él era rector del Seminario Evangélico en Cuba. Y como les digo, es un caso real que él describe en su libro. Bueno, como les decía, este es un hecho real detallado en el libro del pastor Jorge León. Él menciona que delante de él tenía un estudiante que había sentido que el Señor le había llamado al ministerio cristiano. Sin embargo, había algo que le impedía continuar sus estudios. Él mencionaba que era indigno de ser ministro del Señor. Sin embargo, era un joven con una conducta intachable, pero se sentía indeciso. Él mencionaba que no merecía ser ministro de Dios, ¿no? Y además presentaba muchos síntomas de sentimientos de culpa. El problema era averiguar la razón por la cual se sentía culpable. Él no recordaba ninguna experiencia pecaminosa en su vida. Mencionaba que su conducta siempre había sido intachable. Sin embargo, constantemente en su relato decía que me desprecio a mí mismo. Entonces, lo que el pastor Jorge León hace es utilizar recursos que ofrece la teoría y la técnica psicoanalítica para lograr extraer de su inconsciente la amarga experiencia que creaba este conflicto, ¿no? Él había logrado sacar de su inconsciente pues un hecho traumático que había vivido en su niñez y que él había escondido en las profundidades de su inconsciente. Entonces, de niño, a los 8 años, cuando este joven tenía 8 años, él había tenido, ¿no?, un hecho traumático con relación a su madre. Este hecho que él mismo, que este niño, hacía que se repitiera constantemente: qué malo soy, qué despreciable soy, ¿no? Entonces este niño realmente había tenido un hecho traumático muy profundo y la experiencia pues fue tan desagradable que la olvidó por completo, y a esto se le llama reprimir, ¿no? Se le había reprimido, lo había escondido en su inconsciente, en lo más profundo de lo que es su inconsciente.
Este joven, sin embargo, como él era cristiano, pues sabía que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, ¿no? Y sabía que el Señor le había perdonado pues todos sus pecados. Sin embargo, inconscientemente él era incapaz de perdonarse a sí mismo. Una vez que logró conocer el porqué de su actitud y además a partir de esto pues logró la liberación emocional y se produjo el crecimiento espiritual. Continuó sus estudios teológicos hasta su graduación e ingresó al ministerio cristiano. Entonces, pues el día de hoy hemos visto un tema muy interesante que, como les decía, ha sido muy poco explorado en la iglesia cristiana, el concepto de lo que es el inconsciente para poder entender las conductas pecaminosas o no del ser humano, y sobre todo para entender el concepto de lo que es el pecado. Vamos a estudiarlo más adelante con mucho más detalle. Esta simplemente es una pequeña introducción para que ustedes puedan conocer cuáles son los beneficios que ofrece la psicología como ciencia a nuestra carrera y a toda la iglesia y también a ustedes como pastores y líderes. Bueno, pues entonces con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención y muchas bendiciones a todos. Hasta nuestra siguiente clase.